Las agroexportaciones peruanas han tenido un crecimiento interanual del 13.86% en los últimos 22 años, producto de diversos factores, además del clima, suelo y agua, entre ellos un marco regulatorio adecuado, políticas públicas, inversiones nacionales y extranjeras, investigaciones, promoción, etc. Además de ello, 22 tratados de libre comercio firmados hasta ahora con los principales mercados del mundo. Si bien actualmente el sector atraviesa por cierta incertidumbre por factores como el clima y la situación política, se prevé que seguirá creciendo, aunque necesita un mayor impulso y confianza para seguir invirtiendo. Analizamos el panorama agroexportador con David Sandoval Flores, CEO de Fluctuante, empresa que realiza investigación de mercados y análisis de oportunidades de negocios. Hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. Un gusto poder compartir este escenario virtual, un poco para ir conociendo pues cuáles han sido las cifras, como bien comentas, de este importante sector que es el agroexportador. Sí, mira, estamos a mitad de año 2023 y ya tú debes tener las cifras de cómo hemos ido durante estos meses, ¿no? Y qué expectativas puede haber para futuro, tal vez, ¿no? Conociendo algo de lo que escuchamos 28 de julio, ¿no? El mensaje presidencial. Claro que sí, a decir verdad, todo el año 2023, a decir verdad, ha significado ser todo un reto, partiendo pues porque iniciamos con las marchas políticos sociales que hemos tenido, que venían arrastrándose de las últimas semanas del año pasado. Luego de ello tuvimos eventos climatológicos que no teníamos previsto y que pues ahora se están reforzando mucho más con un eventual niño global. Entonces, para nosotros desde el sector agroexportador está siendo bastante retador, pero estoy más que seguro de que si nosotros planificamos y cuantificamos cuánto pueden ser estos datos que nosotros vamos a ir viendo, proyectando, vamos a ir mejor preparados, ¿no? Y al final de cuentas, siempre es algo cíclico, siempre es algo que podemos salir adelante, siempre es algo que se puede mejorar, ¿no? Entonces es algo que, en base a lo que hemos visto también del niño del 2017, deberíamos ir un poquito más planificados, pero vemos que eso no ha venido sucediendo, ¿no? Entonces hay un poco la reflexión para este nuevo año. Bueno, tenemos ahí dos incertidumbres, ¿no? Una, obviamente, la del clima, que no acabamos de saber cómo va a venir, ¿no? Muchos dicen que no, que probablemente sea un niño leve, moderado, que no es tan grave como dicen. Otros, en cambio, alertan y dicen, no, mejor hay que tomar bastantes previsiones, porque esto, si ahora estamos sintiendo esta temperatura en el verano, ¿cómo será? Y por otro lado, bueno, pues también hay que decirlo, un poco de incertidumbre también con el mensaje de la presidenta Dina Boluarte, que la verdad a mí me sorprendió que no hablara mucho sobre el tema agro, que no mencionara al sector empresarial, ¿no? Y que no hablara de inversiones, ¿no? Unos puntos muy importantes para dar confianza a este sector, que es lo que estaba ansiando, que es lo que estaba esperando, ¿no? No solamente estamos hablando del sector agroexportador empresarial grande, sino también los pequeños y medianos, ¿no? Que quieren saber más o menos cómo va a estar el camino y cómo estará el horizonte para ver si se aventuran a algún emprendimiento, negocio, etcétera. ¿Tú cómo lo viste, David? Yo también vi que no hubo mucho mensaje relacionado al sector agro y en realidad a todo el empresariado en concreto. De hecho, en el mensaje de la nación muchas veces se iba desviando de los temas y no seguía un flujo que podría haber sido hablando de minería, de salud, de seguridad, el empresariado y también el sector agro. Me hubiera gustado mucho que el mensaje también fuera para esa parte. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos la data que nosotros tenemos desde el año 2000 y si retrocedemos incluso al siglo pasado, empezando desde el año 95, vemos que el crecimiento del agro también ha significado su crecimiento gracias a que en el año 2000 salió la Ley de Promoción Agraria. Entonces, si es que nosotros no mantenemos esas perspectivas de incentivar a la política pública, que vaya acompañado del sector público-privado
y que no le demos esa tranquilidad al inversionista extranjero o a los inversionistas que nosotros tenemos al interior del país, entonces no garantizamos su inversión y no generamos pues esa tranquilidad en los inversionistas para que puedan traer sus capitales y podamos fomentar el comercio aquí en nuestro país. Que a decir verdad, durante los últimos 22 años ha sido un modelo exitoso y justamente nace pues, como te vuelvo a repetir, por las políticas que se implementaron en los años 2000 y luego también pues con la promoción bastante amplia que se ha tenido desde el sector público, principalmente desde PROMPERÚ, y todas las estrategias de comercialización que se han aplicado desde la parte del sector privado, ¿no? Llámese empresas, llámese organizaciones o gremios que nosotros tenemos de los diferentes productos que a día de hoy son 7 y que van fomentando pues el consumo o la demanda en mercados internacionales tan importantes como Estados Unidos y otros ubicados en Europa, ¿no? Entonces, es un trabajo que viene bastante articulado, pero que también pues nace o tiene un respaldo en la parte pública. Y eso quedó como que vacío en el último mensaje de la Nación de Dina Boluarte. Así es. Y bueno, también sí mencionó algo de los proyectos como Chavimochic y Majes Iguas 2, pero en el caso de Majes Iguas 2 me parece que fue un saludo a la bandera porque se lo pasó a este nuevo instituto que están creando de la infraestructura, ¿no? Que no sé realmente si podrá tomar cartas en el asunto porque hay muchos problemas digamos, legales ahí detrás que resolver y realmente está bien entrampado ese tema. Bien, un poco para reforzar lo que vienes comentando, Norma, a decir verdad, nosotros teníamos al 2019 tres proyectos grandes de irrigación. De hecho, Perú se caracteriza pues por tener estos proyectos grandes a diferencia de otros países, citando un caso de un país vecino que es Chile. Entonces, Perú, a decir verdad, goza con características bastante amplias en el sector agro. Tiene una buena geografía, tiene grandes áreas de cultivo, tiene valles o tiene desiertos que los ha podido transformar en valles y tiene grandes proyectos. El detalle es que pues para el cierre del 2019, por los problemas que se tuvo con Odebrecht, todas estas obras se vieron trabadas. Y a Sí. decir verdad, hacia el año pasado recién es cuando la Contraloría General de la República es que va destrabando poco a poco estos proyectos. De entre ellos, pues el más importante que ahora ya está teniendo pues luces verdes es la de Chavimochic 3, que a decir verdad, si nosotros calculamos o sumamos todas las hectáreas que se pueden obtener de potencial cultivo y luego exportación de estos tres proyectos, sumarían más de las 100.000 hectáreas que nosotros podríamos estar teniendo cultivadas, que generarían comercio, que generarían más de 196.000 puestos de trabajo y que posteriormente también pues genere muchas divisas de intercambio gracias a la agroexportación. Es cierto. David, quisiéramos hacer un recordaris, un recuento, cómo fue evolucionando nuestro sector agroexportador, que realmente, como tú dijiste, es un ejemplo y lo han visto, ¿no? De otros países incluso lo están comparando. Esta es como un tren, como una locomotora que ha crecido con tanta fuerza y por eso lo lamentable de que la presidenta no haya aprovechado esta fuerza intrínseca que tiene la agroexportación para ella darle mayor impulso y luego ella quedaría en la historia, pues, como una impulsora digamos, una segunda etapa de crecimiento de este sector. Pero muéstranos algunas cifras y coméntanos cómo fue la evolución de las agroexportaciones peruanas. Bien, voy a mostrarles en primer lugar un acumulado anual partiendo desde el 2000 hasta el cierre del 2022 y luego vamos a ir viendo un poco cómo es que ha venido comportándose mes a mes en una línea más amplia, ¿no? Perfecto. Este fue un video que sacamos, a decir verdad, hace unos días atrás. Entonces ahí vemos cómo en los años 2000 todavía no superábamos los 1.000 millones de dólares, por ejemplo. Ujú, sí. Me consta porque yo era periodista en ese entonces, no de Agronegocios Perú, sino del diario Gestión, y yo cubría el área de agro. Y las exportaciones de uva, por ejemplo, eran
pequeñísimas. Igual, bueno, cítricos, paltas, todo estaba todavía en crecimiento. Y entonces ahí podemos ir viendo cómo prácticamente desde el año 2004, que sí pudimos ya pasar la cifra de los $1.000 millones, y esto pues se debe a un impulso de exportaciones de mango, de espárragos, de uvas. Claro, Luego tuvimos crisis financiera en el año 2009, pero como podemos ver, fue una caída leve y luego una nuevamente creció, recuperación, una ¿no? recuperación bastante Sí, se ve, se interesante. ve. Qué interesante este Ay, cuadro porque al verlo en movimiento, nuestro público puede darse cuenta de cómo es el crecimiento, ¿no? Crecimiento, leves caídas, pero sigue en crecimiento, en crecimiento. Estamos ahí, partimos del año 2000, va 2006, 2011, estamos 2017, ya nos vamos acercando a nuestros años presentes y el crecimiento realmente es una curva, pero ascendente, ¿no? Hasta el 2022. así es, yo diría que es una curva exponencial bastante significativa. En estos últimos 22 años aproximadamente hemos crecido un 13,86% interanual, no quiere decir año con año, Ujú. y ahí se ve pues el comportamiento que se ha venido teniendo. De hecho, yo repartiría incluso al agro en estos últimos 22 años, incluso hasta en 3 etapas. Uno de ellos es la implementación de políticas públicas que bien te venían comentando anteriormente. Sí, Otro de ellos es una etapa de exploración porque hubo pues ahí una parte tímida desde nuestros inversionistas peruanos, luego hubo capitales extranjeros y luego ya hubo una etapa amplia pues de un auge y un recibimiento por parte de los mercados internacionales, bien recibido gracias también pues a los tratados de libre comercio que hemos venido teniendo. así es. Que a decir verdad, me gustaría reforzarlo con que nosotros actualmente tenemos 22 tratados de libre comercio frente a otras economías que están alcanzando los 30, los 33 tratados de libre comercio con otros países. Entonces, si nosotros con 22 tratados de libre comercio ya generamos este tamaño de números a nivel del agro, pues muy probablemente continuemos creciendo si es que continuamos también en ese mismo sendero, ¿no? De ampliar también otro tratado de libre comercio con demás países, y esto abriría pues la posibilidad de hacer negocios con los países que estemos aperturando. Sí, Eh, entonces, mira, eh, quisiera como un aporte, y justamente yo también estaba pensando en los tratados de libre comercio que tenemos. Quiero mencionar para conocimiento de nuestro público, tuvimos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC Perú, Estados Unidos, que se firmó el 12 de abril 2006. Ahí empezamos a ver la curva de crecimiento. Luego el Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá, desde el 29 de mayo del 2008. Luego el Tratado de Libre Comercio con China en el 2009. Ese se firmó el 28 de abril del 2009. Mire esos países con lo que negociamos ahora, ¿no? Nuestras frutas y hortalizas ya pueden ingresar ahí. Tenemos unos mercados espectaculares gracias a estos tratados de libre comercio. Luego tenemos el Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur, ¿no? Los países asiáticos, 29 de enero de 2009. Desde el 2009 lo tenemos. Después viene el Tratado de Libre Comercio Perú-Tailandia, 2011. Luego el de Perú con Corea del Sur, igual, 2011. Y así por el estilo. Tenemos otro más, el de libre comercio con México, desde el 2011 también, que la verdad que nos han hecho crecer exponencialmente en agroexportación y que deberíamos tener muchos más. sí, a día de hoy, como te vuelvo a mencionar, a nivel regional, los países en general están entre un margen de 30 a 35 tratados de libre comercio. Perú tiene 22, entonces todavía existe la posibilidad pues de ampliar toda Claro, esa gama de países a los cuales nosotros podemos exportar. Lo sí. cierto es que, de todas maneras, para aperturar un nuevo mercado, lo normal es que se demore un tiempo entre que los homólogos del SENASA se puedan poner en comunicación y puedan ver qué reglamentos van a seguir los productos para el ingreso al territorio internacional, ¿no? Entonces, esto en promedio tomará unos 10, 11 años para que uno pueda ingresar a los mercados. De hecho, este año recién se ha aperturado el ingreso de la uva peruana hacia el mercado japonés, luego también de prácticamente 11 o 15 años, si mal no recuerdo,
de venir ahí conversando con las Sí, diferentes entidades internacionales, un ¿no? trabajo Entonces, arduo. un trabajo amplio, pero que si lo vemos a largo plazo, Perú se ha venido posicionando tranquilamente y de la mejor manera como la despensa mundial, por así decirlo, para diferentes países. Claro. Y bueno, tenemos tratado con países pues lejanos y también tenemos países cercanos, ¿no? Por eso hay que reforzar también tratados como el de Mercosur, ¿no? Ahí está Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, ¿no? Mercados con los que nos conviene como proveerles, ¿no? Nuestra fruta y hortalizas, porque a veces hay, tú sabes, problemas en los mercados, Europa, Asia, que están lejos y también a veces se saturan, ¿no? De algunos productos, por ejemplo, la palta, ¿no? Que en los últimos años ha tenido problemas por la sobreproducción, sobre oferta. Es cierto. A veces siendo un poco en contrasentido porque lo que uno más quiere es saber destacar o destacarse frente a la competencia. Yo ahora estoy manejando el mensaje de que nos paremos a reflexionar un poco y veamos no solamente la parte masiva de enviar la fruta, sino ver la parte del valor agregado, a decir verdad, la calidad, ver cómo está llegando el producto al mercado internacional y también de qué manera lo está consumiendo nuestro consumidor final, porque a decir verdad, uno puede pensar que solamente lo está comprando en fresco, pero a decir verdad, si es que uno va un poco más allá y lo ves de la parte del consumidor, utilizando herramientas tan importantes como la del marketing internacional, pues podemos ver que si tú le solucionas rápidamente el problema a tu consumidor, que puede ser el ahorro del tiempo, que sea beneficioso para la salud, y estás sacando otro nicho de mercado. Y cuando estás atacando específicamente nichos, el precio del producto pues se va a elevar. Si nosotros vemos o comparamos las exportaciones de Quillón que salen fresco, que tiene un promedio de $2 o $1 de exportación el kilo de Quillón o de jengibre, y si lo comparas, si es que lo exportas como medicina, como gotitas o como algún tipo de té de jengibre para la salud, en promedio está costando 40 veces más de lo que está valorizándose en fresco. Y de igual manera sucede con el arándano, con la fresa, con la uva, con el café. Entonces, yo digo ahora que estamos creciendo bien, hemos crecido masivamente, pero ya debemos ir encontrando ese nicho o ese valor agregado. Realmente convertirnos en una agroindustria, ¿no? Porque ahora todavía seguimos en agro, pero todavía nos falta esa parte tan importante que es la industrialización de nuestros productos. Sí, es cierto. Y también ahí hay una amplia gama de agronegocios y oportunidades de negocios para tantas personas, tantos productores que ahora, bueno, están sufriendo en algunos casos con los precios bajos, sobreproducción, exceso de fruta en los mercados. Entonces, hay una variedad y una amplitud de oferta, ¿no? No satisfecha y que podemos ofrecer, porque tenemos costa, sierra y selva. Por ejemplo, en la selva tenemos productos, frutas exóticas, ¿no? ¿Cuánto quisieran en el mundo tener las frutas, los productos tan exóticos que tenemos en nuestra selva y de los cuales se puede preparar no solamente bebidas, no solamente alimentos, sino también productos de belleza, energizantes, en fin, ¿no? Tantas posibilidades. Y bueno, es la oportunidad, por lo menos en estos meses, en estos años de gobierno que le quedan a nuestra actual presidenta, ¿no? De repente retomar ese tema, el del tema del agro y de la agroindustria y desarrollarla, ¿no? O sea, pensar realmente en acciones para futuro, ¿no? Que creo que un poquito que se está dejando de lado. Y yo creo que hay un estancamiento y eso es lo que está esperando el empresario, ¿no? Que le den esa tranquilidad o esa serenidad para que ellos puedan proyectarlo. Porque a decir verdad, cuando vienen inversionistas no piensan en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y es el continuo venir de las leyes públicas o de la parte pública quien le da esa tranquilidad también, ¿no? Exacto. Un poco para reforzar también el comentario de la sobreoferta que hemos tenido, lo podemos ir destrabando también, pues aumentando nuestros canales de comunicación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir promoviendo también el consumo
ir dando a conocer cuáles son los beneficios, cuáles son los valores agregados que tenemos, en primer lugar como fruto o como producto que estemos exportando, porque no necesariamente tiene que ser desde el agro, sino Ujú. también irlo comunicando adecuadamente, ¿no? Es ir adaptando nuestro material que tengamos a nivel de marketing a las diferentes culturas que nosotros estamos teniendo. Ese por un lado. Luego es ir ampliando nuestro panorama o nuestra ventana comercial que estamos teniendo, yendo hacia etapas más tempranas o etapas más tardías para no competir directamente con otros países, ya que si bien es cierto, competencia siempre va a existir, pero mientras más países se unan a exportar ese mismo producto y en los mismos meses, pues los precios se van a estar cayendo. Un poco reforzando lo que te acabo de comentar, hace un momento te venía compartiendo esta, este gráfico que nos explica cómo es que prácticamente las agroexportaciones están explicadas al término de los meses de un año y Ujú. continúan o se refuerzan en los primeros meses del año continuo. Y eso lo vemos año con año. ¿Ven? Y 2011 y hemos Claro. cerrado el 2021, 2022 con exportaciones amplias en los últimos meses explicadas pues por exportaciones de arándanos, exportaciones de uvas, exportaciones de palta, que son los tres productos, a decir verdad, más importantes exportados desde nuestra trinchera, ¿no? Así Y es. aquí vemos una multiplicación clara de 661 millones en 2000 a 9.994 millones de dólares en el 2022, casi 14x de crecimiento, y el sector agroexportador representa el 20% de las exportaciones totales peruanas. Y a decir verdad, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Perú ha venido liderando el sector o la exportación de aproximadamente 16 productos, o al menos está en el top 10 de los de diferentes productos, entre ellos espárragos, el arándano, la uva, la palta, la quinoa, y entonces también nos podemos encontrar dentro del top en otros productos. Y esto de aquí lo reforzamos un poquito más o lo ampliamos, también podemos entender que tenemos agro tradicional y agro no tradicional. Y ahí vemos cómo al inicio prácticamente estaban 50 y 50, estaban prácticamente con exportaciones paralelas, explicadas principalmente el sector tradicional agro por café. Y vemos cómo año con año las exportaciones del sector no tradicional han venido creciendo, que están explicadas en azul, y Ujú. para el último año, que ha sido el 2022, el 87% de las agroexportaciones son representadas del sector no tradicional y el 13% restante del sector tradicional. Y se ha tenido un crecimiento de 1.015 millones del 2021 al 2022, un crecimiento del, como te vuelvo a repetir, del 13,86% en el último año. Claro. Y bueno, ¿tú qué expectativas tienes para finalizar este año? Nos decían que podríamos ya sobrepasar la línea de los 9.000 millones, llegar a los 10.000. Miren, yo la verdad es que tenía bastantes expectativas con respecto al 2023. Eh, Empezando el año las tenía optimistas, diría yo. Ahora me mantengo en un estado moderado, un tanto por los eventos climatológicos, como bien lo venía mencionando anteriormente, pero todavía tengo esa sensación de que vamos a crecer, o sea, de que vamos a crecer, pero no a las cifras de dos dígitos que veníamos teniendo anteriormente. Si ahora antes teníamos cifras del 13%, muy probablemente si es que ocurría un fenómeno del niño, global, creceríamos al 5% aproximadamente, entonces eso reduce un 8%, ya no creceríamos a dos dígitos, pero de que continuaríamos creciendo, eso sin duda alguna. Una vez que sobrepasemos este año, muy probablemente el crecimiento nuevamente sea exponencial, porque como hemos podido ver en el gráfico, siempre es hacia arriba, ¿no? Entonces, apuntemos a nuevos mercados, a nuevos nichos, a nuevas variedades, variedades más grandes, variedades que tienen mejores rendimientos. Entonces ahí vamos a poder encontrar un interesante crecimiento desde todo el sector agro. Claro. Sí, lo importante también nuevos mercados, ¿no? Y el mercado nacional también, digamos que tenemos que ponerlo en nuestros planes, porque, por ejemplo, ProHaz lo está haciendo, ¿no? Para el mayor consumo de la palta Hass, que, bueno, no sabremos si el mercado nacional va a poder absorber tal cantidad de excedentes, pero por lo menos en algo ayudará, ¿no? Claro que sí, de hecho la palta tiene un caso exitoso
que a decir verdad, sería bueno que también lo podamos replicar con otros productos. ¿Por qué? Porque tiene una promoción bastante amplia en donde realmente culturiza al consumidor. Hace poco estuvieron realizando mucha concientización en los principales mercados de abastecimiento en Lima y en donde daban la diferenciación entre un tipo de palta y otro y cuándo es que la palta ya estaba para consumo, ¿no? Entonces eso es bastante atractivo porque el producto no pierde su valor, sino más bien que la demanda o el interés por las amas de casa o de todo el conjunto de familiar crece y el consumo aumenta. Entonces ya no pierde valor. Entonces quiere decir que si antes lo vendía a $1.50, no voy a dejar caer a 80 céntimos de dólar, ¿no? Sino que se mantiene. De hecho, la palta en los últimos 20 años, prácticamente su precio se ha mantenido de $1.50, casi llegando a los $2, no baja. Cosa que si lo vemos en otros productos tan importantes también como el arándano, de hecho es más que todo por la expectativa que generó al inicio, veíamos precios por encima de los $10 y ahora pues estamos prácticamente, se mantienen los $5 por kilogramo. Entonces ahí tiene una pérdida de su valor a niveles de precios, ¿no? Pero que también por otro lado lo podemos ver de que ya es más accesible a los mercados que nosotros tenemos al interior de nuestro país. Entonces, un ama de casa ya está considerando al arándano como un producto que lo puede ir añadiendo a su canasta básica, ¿no? Entonces, un poco la reflexión que podemos ir teniendo, analizando también los diferentes productos que tenemos, como los principales que nosotros tenemos exportando aquí en Perú. Bien, muy interesante, David. Y bueno, esperamos para los próximos meses nuevas oportunidades, tus cifras, tus datos para ver cómo va evolucionando, ¿no? Este sector. Muchas gracias y te agradezco por tu participación. Hasta una próxima oportunidad. Norma, ha sido un gusto nuevamente y claro que sí, van a ir siguiendo más información. De hecho, el 30 de agosto y nuevamente a partir de los fines de mes, a partir de agosto, vamos a estar teniendo informes más amplios a manera de PDF, así que lo voy a estar invitando para que puedan descargarlos y puedan obtener más información de los diferentes productos desde el sector agroexportador. Norma, nuevamente, muchas gracias por el espacio y el tiempo. Bien, igualmente a ti. Hasta pronto. Gracias.